En Tabasco decapitaron a Noemí. Era una niña de 16 años. Su destino fue terminar en una hielera y su vida fue utilizada para mandar un mensaje que busca seguir sembrando el terror. Lo más grave de que las autoridades sean cómplices del crimen no es que se vuelvan millonarios con el dinero sucio. Lo peor es que nuestros niños están pagando con la vida esa complicidad. No podemos permitir que nuestros hijos terminen siendo los mensajeros del miedo. Una hielera, una bolsa negra, una cabeza. Así encontraron a Noemí. Tenía apenas 16 años. No murió por accidente. No fue una bala perdida. Fue secuestrada, fue torturada, decapitada y usada como mensaje por el crimen organizado. Un narcomensaje la acompañaba, como si fuera un cartel, como si su vida, su cuerpo, fueran un anuncio, una advertencia. Y mientras eso pasaba, en Tabasco, silencio. Silencio de las autoridades, silencio de los políticos, silencio de quienes deberían responder. Solo su familia, destrozada, y un país que ya no sabe si gritar, llorar o acostumbrarse. Porque eso es lo que duele más, ver cómo nos estamos acostumbrando a las hieleras, a los cuerpos flotando, a los adolescentes sin rostro, a que nadie diga nada, a que nadie haga nada. Pero eso no es todo. Hoy te contaré otras historias igual de escalofriantes. Un político que fue ejecutado en Morelos a plena luz del día, un influencer narco que presume su vida de lujos mientras niega todo, y una constante que no cambia: la impunidad. Quédate porque esto no es ninguna película, esto no es ninguna serie, esto es México. Y aquí, las víctimas pueden tener 16 años y terminar en una hielera. Noemí tenía 16. Vivía en la ranchería Cumuapa, en Cunduacán, Tabasco. No era famosa, no era influyente, no tenía enemigos conocidos. Solo era una adolescente, pero eso no la salvó. Desapareció sin dejar rastro. Su familia la buscó durante días. Nadie respondía. Nadie investigaba. Y entonces, el 24 de julio, la pesadilla se volvió realidad. A la orilla de una carretera, en una hielera blanca de unicel, encontraron una cabeza humana, envuelta en una bolsa negra. Junto a ella, un narcomensaje, una amenaza del crimen organizado, un "esto les va a pasar". Días después, se confirmó lo impensable. La víctima era Noemí, y lo que siguió fue peor. El resto de su cuerpo fue hallado dentro de un tambo de plástico flotando en el río Samaria. Estaba desmembrado, tirado como si fuera basura, como si su vida no valiera nada. Según versiones locales, Noemí estaba embarazada y habría sido secuestrada en la comunidad La Libertad, también en Cunduacán. Dicen que fue torturada antes de ser asesinada. ¿Por qué? Bueno, una versión no oficial apunta a su pareja sentimental. Al parecer, él tenía vínculos con personas peligrosas, gente de entorno de riesgo, y eso fue suficiente para marcarla, para convertirla en blanco, para convertirla en mensaje. La mataron por alguien más. La mataron para advertirle a otros, como si fuera propiedad, como si su vida se pudiera usar como volante de amenaza. Porque eso es lo que hacen los carteles cuando quieren imponer miedo. No solo matan, escogen a sus víctimas con precisión y las convierten en ejemplo. ¿Dónde están las autoridades? Calladas. ¿La fiscalía? Ni una sola declaración. ¿El gobierno estatal? Silencio absoluto. La sociedad pide respuestas, pero nadie responde. Solo colectivos y activistas alzaron la voz. Brian LeBaron fue claro: los niños no son mensajeros del miedo. Y no lo son. Pero en México los están usando como si lo fueran. Ceci Flores, de Madres Buscadoras de Sonora, también rompió el silencio. No hay dolor más grande que perder a un hijo. Pero es aún peor saber que murió con miedo, con sufrimiento y sin nadie que pudiera defenderlo. Y es ahí donde todo arde. Noemí murió sola, asustada, torturada, mientras los responsables siguen libres, mientras el país finge que no pasó nada, porque no fue en la capital, porque no era famosa, porque no era noticia de portada. Pero
lo fue y lo es, porque la forma en que murió habla de lo jodido que está todo, de cómo el crimen organizado ha tomado el control, de cómo pueden secuestrar, asesinar y exhibir a una menor sin que nadie los detenga. Y lo peor, esto no es nuevo. México lleva años viviendo esto, pero cada vez es más brutal, es más despiadado, es más sádico. Las hieleras, los tambos, los cuerpos desmembrados se han vuelto parte del paisaje, parte del horror cotidiano. ¿Te imaginas que esa fuera tu hija, tu hermana, tu amiga, y que lo único que reciba sea una llamada diciendo, ya la encontramos en una hielera? Noemí no fue la primera, y lamentablemente quizás no será la última, pero su historia merece ser contada para que no se pierda entre las cifras, para que no se convierta en otra estadística más, para que recordemos que detrás del narcomensaje había una niña. Ahora cambiamos de región. Huitzilac, Morelos, un municipio pequeño rodeado de bosque, con nombre de paz y olor a pólvora. Ahí, el martes por la tarde, asesinaron a Hernán Jesús García, ex candidato a la presidencia municipal por el partido Encuentro Social. Su cuerpo fue hallado en el fondo de un barranco con múltiples impactos de bala. Lo ejecutaron con saña, lo dejaron tirado como mensaje, como advertencia. El hallazgo ocurrió tras reportes de disparos. Eran las 6:05 de la tarde. Policías descendieron 30 metros para encontrarlo. Ya no tenía signos vitales. A su lado, casquillos percutidos de arma larga, de esas que no cualquiera tiene, de esas que no se usan para defensa, sino para la guerra. Las autoridades aún no saben si el ataque ocurrió dentro del vehículo o si lo sacaron para matarlo ahí mismo, pero lo que sí saben es que no fue un robo. Hernán no era cualquier ciudadano, había sido candidato, hizo gobernar su municipio, quiso hacer política, y en México eso basta para firmar tu sentencia de muerte, porque aquí ser político local no significa tener poder, significa estar en la línea de fuego. La zona de Huitzilac no es ajena al crimen organizado. El corredor entre Morelos y la Ciudad de México es ruta de trasiego, extorsiones, ejecuciones. Las bandas se disputan el control y los políticos se vuelven estorbos, o aliados, o cadáveres. Depende de la orden del día. Hoy, Hernán es otra víctima, otro nombre en la lista de asesinados por querer cambiar algo. ¿Tenía enemigos? Tal vez. ¿Molestó a alguien? Quizá. Pero en este país, a veces solo basta levantar la mano para que alguien la quiera cortar. Y mientras tanto, silencio. Nadie detenido, nadie investigado, solo un cuerpo en un barranco y una pregunta flotando. ¿Quién será el siguiente? Hablando de influencers y personajes polémicos, vuelve a los titulares Marquitos Does, influencer sinaloense, carros de lujo, fajos de billetes, armas en los videos y fiestas con banda. Para algunos, un emprendedor exitoso, para otros, el rostro más descarado de la narcocultura. Hoy está en la mira. Lo acusan de lavar dinero para la Chapiza, la facción de los hijos del Chapo Guzmán. La prueba, su amistad con el Nini, ex jefe de seguridad de los Chapitos. Fotografías, videos, fiestas juntos, las redes explotaron. Y esto ya era un secreto a voces. Marquitos lo niega todo, dice que nunca lavó dinero, que sus ingresos vienen de YouTube y de sus negocios, que ayuda a la gente por gusto, no por encargo. Pero los rumores no paran, especialmente desde que en 2024 2 restaurantes ligados a su nombre fueron incendiados en Culiacán. ¿Coincidencia? ¿Advertencia? ¿Mensaje entre narcos? Nadie sabe, nadie responde, pero todos miran. Y ahí está el verdadero problema. Miles de jóvenes lo siguen, lo admiran, lo imitan. Porque en un país donde el crimen se volvió aspiracional, él es el ídolo perfecto. Lujo sin regla, dinero sin límite, poder sin consecuencias. Marquitos no está en la cárcel, no está ni acusado formalmente, pero su imagen ya dejó huella. Y el mensaje es claro: en México, el narco no solo mata, también se viraliza. Entonces, el panorama luce así. Tenemos una niña decapitada y usada como mensaje,
un político ejecutado en un barranco, un influencer ligado al narco convertido en celebridad. Son tres historias diferentes, pero con el mismo hilo: impunidad, terror y un evidente estado ausente. Mientras el crimen avanza, el gobierno calla. Mientras las familias entierran a sus muertos, otros se burlan desde redes. Y mientras tú ves este video, quizá en tu ciudad alguien más acaba de desaparecer. México duele, pero contarlo también es una forma de resistir. Suscríbete al canal, comparte este video y activa la campanita, porque en este país decir la verdad ya es un acto de valentía. Si te gustan nuestras investigaciones, te invito a ver más de ellas en nuestro canal. Subimos contenido diariamente. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.